Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir una del Señor en esta hora de la noche. 4 o 5 versículos de la palabra del Señor que quiero compartir con todos los hermanos, hermanas. A través de esta palabra yo sé, hermano, hermana, oyente, amigo, que Dios puede hablar con tu vida, que Dios puede renovarte, no importando cuál sea la situación. Según hay cuaimba esa pandera y tu página co pujarepe. Tal vez con este día hipogine nivel ambiente, hipogine nivel la situación pelucha de asaba perebandeaba vagina. Hacengo ella cree que cuaco palabra rupibe Dios soy catu oñe pendere cobepe y catu oñe pende corazón pe catu co este día Dios me ende vejina pendere y coteva. Cuaco palabra rupibe se cree que Dios soy catu han deben de mumbarete ye y catu cuaco palabra rupibe Dios o me yende pe fuerza pe puaca pe tal vez ne cangue marejo vojina cuaco palabra rupibe tu pañan de yeran de mumbareteta gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 54 verso 11 en adelante, desde el 11 hasta el 15. Upepéndale seco este día, copujaré ponaitepe. Quiero compartir esta linda palabra. Y si tenés tu Biblia, podés agarrar, podés abrir conmigo la palabra del Señor para que puedas ver que está escrito esta palabra que voy a estar compartiendo contigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libro de Isaías, capítulo 54, desde el verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, caerá. Delante de ti caerá, dice esta palabra, libro de Isaías, capítulo 64, desde el verso 11 en adelante. Entonces, encontramos el amor eterno, dice de Jehová hacia Israel. El título de esta palabra consta de 17 versículos, no muy largo el capítulo, pero encontramos muchas lindas palabras en esta parte de la escritura, en este capítulo del libro de Isaías, en el capítulo 54. Entonces, como dije, desde el verso 1 encontramos varias palabras, pero hoy quiero enfocarme mayormente en este verso, a partir del verso 11. Como dije, tantas cosas podemos sacar de este capítulo 54, pero desde el verso 11 al 15 es lo que quiero ocupar para poder en esta hora de la noche poder hablar, poder compartir con aquella persona que está necesitando, que está precisando de esta poderosa palabra del Señor. Y vemos en primer lugar quién es el que está diciendo esta palabra. Verso 1 encontramos, en la última parte dice: ha dicho Jehová. Era él el que estaba hablando. Y no solamente en el verso 1, sino también encontramos en otra parte de en otro versículo, digo bien, verso 8, a la última parte dice: dijo Jehová tu Redentor. Entonces, más abajo, por el verso 17, otra vez encontramos esta palabra diciendo: dijo Jehová. Entonces, el escritor llamado Isaías fue el que estaba escribiendo la palabra narrado o dictado por el Dios que creó el cielo, que creó la tierra. ¿Por qué? Porque en estas tres partes que encontramos dice: dijo Jehová. ¿Quién es el que llamó? ¿Quién es el que dijo? ¿Quién es el que esta palabra
ordenó tal vez para que se escribiera. Jehová, el Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo lo que podemos ver, el que en el principio ahí estaba creando todo, la tierra, los animales, el árbol, el que formó al hombre con el polvo de la tierra, que sopló aliento de vida en la nariz de ese muñeco de polvo y fue un ser viviente. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que había enviado las plagas sobre Egipto, ¿para qué? Para poder glorificar su nombre. El mismo Dios que había ordenado y estos hombres hicieron vueltas por las murallas de Jericó y luego al final, después de dar un grito, cayó y fue el poder de Dios. El mismo Dios que había escuchado a Josué cuando él había pedido y había dicho que el sol se pueda detener, el mismo Dios que hizo esa obra. Es el mismo Dios que llamó a Moisés, que llamó a Isaac, trató con Abraham, con Noé, a David había defendido tantas veces, le había puesto por rey. Es el mismo Dios el que esta palabra, mi querido y estimado oyente, había hablado. Y no solamente, sino dice en otra parte: yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos, dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios no cambia, hasta hoy esta palabra sigue teniendo, ¿qué cosa? Sigue teniendo efecto en la vida de cada persona, en mi vida y en tu vida y en la vida de cada persona que está dispuesto a poder recibir la palabra del Señor, porque sabemos que nosotros somos los que tenemos que predisponer nuestro corazón para que pueda la palabra entrar y penetrar en lo más profundo de nuestra vida. Dios se encarga de hacer la obra de abrir nuestro corazón, así como el ejemplo que nos relata ahí en el Nuevo Testamento cuando Pablo estaba predicando. Dice la Biblia que ahí estaba una mujer a la cual Dios le abrió el corazón para que ella pudiera entender, comprender y poner por obra lo que Pablo estaba predicando. Entonces, si tu corazón está dispuesto, abierto hacia la palabra para recibir esta palabra, yo sé, mi querido y estimado oyente, que vas a recibir esta palabra que Dios tiene preparado para cada uno, para ti, para mí y para todos los oyentes y los que están en sintonía. Entonces, vemos el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿Y quién era Israel? Era el pueblo escogido de Dios, el que Dios había escogido y que le había dicho: ustedes son mi pueblo, yo voy a ser su Dios. El que le había sacado de la esclavitud, el que estaba, ellos ahí gemían, ellos clamaban y Dios enviaba un juez. Libro de Jueces encontramos cuántos hombres se habían levantado y había defendido. Ahí está un Sansón, por ejemplo, un gran hombre que Dios utilizó. ¿Para qué? Para libertar al pueblo. Ahí está por ejemplo, ahí está Gedeón, y vemos otros más hombres que Dios había utilizado para poder libertar al pueblo de sus enemigos. Cuando el pueblo se encontraba en un aprieto, entonces Dios levantaba a alguien. Dios se proveía de un hombre, y no solamente un hombre. Vemos también que una vez utilizó a una mujer. Este hombre, él le había dicho a esta mujer: bueno, si no te vas, yo no me voy. Entonces fue esta mujer y Dios le dio victoria también al pueblo y defendió al pueblo de sus enemigos. Entonces, el amor de Dios hacia el pueblo de Dios es lo que nos está relatando este capítulo 54 del libro de Isaías. Y muchas partes encontramos muchas palabras, muchos versículos, pero acá en el verso 11 empieza diciendo: pobrecita. Famoso dicho paraguayo, ya ese mingo yepa como paraguayo más inanga. Pobre anga, pobrecito, pobrecita. Meyoku, ella ye compadece pe persona. Ya se acabó su pe compasión. Ya he dicho ya y purumían, deja ya y cuayepa. Entonces, ¿cuál parte de la palabra del Señor según la versión Reina Valera 1960 que yo utilizo siempre? Entonces, ya topa como primera parte. Primera palabra que Dios estaba diciendo hacia su pueblo. Amala y pueblo Israel. Porque sengo la Dios suya cajina la amor. Entonces la primera palabra, Jaupecato y fatigada con tempestad. ¿Qué es la fatiga? Es un cansancio. Y la tempestad
Y ahí cuape, en el mar, por ejemplo, ahí cuando las olas estaban azotando la barca, cuando Jesucristo, mi querido hermano, estaba durmiendo, por ejemplo. Ahí los discípulos, oye, espera, ¿por qué? Porque la tempestad, hermano, ya iba a tereima, hasta tereima peguitupe, hola. Y no solamente cuando eso, sino a veces Pedro, oye, puede ir un guare uata ari, pero un guare hasta la virtud, hasta la tempestad. Entonces, la fatiga es un cansancio, la tempestad es un momento, un viento fuerte, una tormenta. Entonces, vea la guía, y cane ope, y tú atacuere, jaupe y sin consuelo, naiporipo consolaba en la chupe. Jaupe, o seguí ve la palabra, pero en primer lugar, ya se samita con tres cosas. Dos cosas. Las iba a ver la palabra, la característica o la dio esa la ya pe pueblo. Uno, fatigado con tempestad y caneo. Jadosca tú sin consuelo, jamás la consuelo. Pe alguien pende iba y ya depende porte alguien o uban de apoya. Por ejemplo, pe y gente manova hoy cote alguien o consolaba en la supe. Entonces, dos características. Dos cosas, dos situaciones, proyecto para Jaisa pe pueblo. Uno, Hayaweisha y Caneo, pe Uetuantacuere, pe tormenta, pe tempestad. Dos catu o completa hanguana y porima beba hoy catu vaina o consolar su. Gloria al Señor. Entonces, antes de continuar con la historia, vamos a tratar de entender y ver una manera de poder aplicar, porque siempre come predicación. Que predicador no ontende cama en la gente. Ontende cama en el sentido espiritual. Avimba esa pa y catu en el sentido literal o explica paite, pero hoy va en apete y manera y catu manape persona ontende o ya agarrape je coben wana y catu hanwaisa o aplica. Porque ni cuenta y cola ya explica paite de manera teológica, pero na ya y saca y pe gente pe en va esa pe catúa o aplicaje cobepe la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, dos cosas. Uno, un cansancio, una fatiga, una tempestad y un desconsuelo. Va a la desconsuelo, algo que no tiene. Mi querido hermano, vivimos en un tiempo bastante difícil. Hoy en día, como dice la palabra de Dios, la maldad se va multiplicando. El amor se va enfriando. La situación, hermano, va cada vez más siendo más difícil. Cada vez más goya esa y ya tu veo jobo la situación. Cada vez más, hermano, hermana, esta veo en la lucha. Esta veo en la prueba, dificultad, angustia. Esta veo hoy en día eres topa, hermano, o creeba en Dios. Peor es que conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, pasaba momentos difíciles. Pero la Biblia mismo, hermanos, y Jesucristo curí, sengo na lluvia güeruo paz. Sino espada, pe ogapu pe oita problema. Pe serera causa, pe tuo puata hina pe tagra contra pe tagra puata pe isituare. Pe suegra oño inota hina pe inuerandi. Pe inuera puata y suegra contra pe. Hape cuimba pe enemigo le cota pe joga pe mismo pe serera causa ite. De mi nombre dijo Jesucristo. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Libro de Efesios capítulo 6 claramente nos habla, hermano, la palabra del Señor diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermano, no es contra el ser humano, no es contra el vecino, no es contra aquel hombre, aquella mujer, hermano, no, ellos son instrumentos del diablo, pero la lucha cada día, una lucha constante, mi estimado oyente, es con ese que un día estaba ahí adorando al Padre, pero a causa
de su orgullo, a causa de su altivez, fue arrojado, y dice la palabra que fue condenado a ser espanto. Es una lucha constante en contra del diablo. Y el diablo hoy en día, hermano, está utilizando aún gente del propio entorno para poder hacer la guerra. Pablo mismo había dicho, él había hablado, él había explicado, hermano, y en muchas partes. Y él también había dicho, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo es muy astuto. Y hoy en día, hermanos, se está levantando, está utilizando hermanas que se prestan al diablo, hermano, para poder hacerte la lucha. Y Catuamaisa dereiko afligido, y Catuamaisa dereiko preocupado, y Catuamaisa dereiko de nervioso jarereikobo, y Catuamaisa de renega jarereikobo. Entonces el diablo hoy en día, hoy puru cualquiera pica Catuamaisa arehendú, fulano indeje tal cosa. Rendu pea, rendu amoa. Entonces, hermano, el diablo fuertemente hoy en día, hoy comba apogina y catuamai sande, para yeto pape situación ve. Hacen igual va y se tepa tal vez ina pendere cobe. Pero haya güey, sahina pe tempestango, hape tormenta, hape lucha, hape pruebas, hape dificultad. Pe momento difícil. Puede ser una enfermedad, puede ser ande contra pejina, pende propio hermano, pende propia congregación, pues hay problemas y gente, se van de contra, pende propio entorno. Ahí sabéis, la Biblia en el libro de Lamentaciones, en copiape versículo, y claro, y tereí poñe el haya, libro de Jeremías, diré, o escribí veis. Gracias al Señor. Entonces, debe en el momento peye tu bella ve peñanguiro fuera pe iñamigo fuera entero naipuri, dice se le volvieron, dice todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Capítulo 1 verso 2 del libro de Lamentaciones. Gloria a Dios. Entonces, mi estimado oyente, amigo, amiga de me vaya pues acá, yo no puedo saber cuál es la situación que te está tocando atravesar hoy en día. Tal vez puedes que también te sientas como este Dios había descrito a este pueblo fatigado, cansado de tanta lucha, de tanta prueba, de tanta dificultad. Ja no solamente pean, dereye topa upeisa, ja naipori ma beba. Y Catumanande eres supe, hermano, pensa cuayetopa. Hermana, pensa cuayetopa. Muchas veces eres así pendeaño y por gente de de lucha. Denderemos, uy, ma, vea, porque en dereguere coyo y mava para de consolata. A muchas veces eres yetopa, eres consuelo, eres cara, eres por acá. Pero a este cuna y por iba. Pero hermano, tal vez pende estar ericoba cuere y tengo va cuepe estar oraba cuese estar me va con sube palabras con gana y por y moi me opera na y pori jare yeto pan de caneo en el camino cristiano. Ja tal vez vas a pendemente rupire para taja, tal vez vas a imagina pendemente rupi are ye de tenetaja, tal vez eres pensar de tanta lucha, tanta prueba para y migo pe tu pañen de yarara pe. A muchas veces y catu un dere y sakai, pero pende de años a pepe delante de la presencia de Dios, voy a ser pereño a pender esa. Voy a ser años a pender esa eso el Señor, pero no aguanta ahí más con situación. Señor hipojiman con se vejina con situación. Pero donde y catu iremos a ver pe. Porque no hay por IPTI que tú van a UPP, omen de petín palabra. Y ahí sacó el libro de Lamentación, amargamente llora por las noches. Pe mejillas y cue, pesa. Hasta luego peisa eres yeto paco semana, pe, tal vez eres yeto pa upeisa. Con a tiempo, pe. De tanta prueba, de tanta dificultad, hate cune cane oma. Hate cune canguma.
Hate kunden aguanta veita. Muchas veces le pensa seraiko aguantata hina. Seraiko asata la proceso seraiko ye cumplita. Hana iporiha de weisha peti ne consolamana. Y puede que sea la situación de alguien, hombre o mujer, joven, adolescente o persona anciana. Porque pasamos por este tipo de momentos, pasamos por esta misma situación, una vez, dos veces o miles de veces, donde no hay alguien en quien poder descargar nuestro corazón, donde no hay alguien a quien podamos contar lo que estamos viviendo. Pero por dentro lloramos, por fuera uno aparenta. Puede no mostrar, puede sonreír, o puede seguir sirviendo, claro. Dios hace la obra porque Dios respalda la palabra, pero por dentro, ¿cómo está? Por dentro, esa angustia sigue estando ahí. Entonces, mi estimado oyente, ¿qué dice esta palabra? Acá hay una palabra, hermano, digamos que Dios está diciendo. En primer lugar, Él está mostrando compasión. ¿Cómo le dice esta palabra, hermano Peñandella, a ese GP? Pobrecito, entonces habéis pobrecita. Mostrando, hermano, compasión hacia ese pueblo que se encontraba en esa situación. Dios con esta expresión está mostrando compasión por aquel pueblo que se encuentra así, por aquel pueblo que se encontraba fatigado, por aquel pueblo que se encontraba cargado, cansado de la tempestad que golpeaba, que no encontraba consuelo. Entonces Dios estaba con esta expresión mostrando su amor, mostrando compasión, conmoviéndose por la situación de su pueblo. Dios es un Dios de amor. Dice la palabra del Señor, libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse por nosotros. ¿Por qué? Porque Él también pasó, Él también sufrió, Él también pasó por lo que nosotros pasamos. Si Él no hubiese pasado, no hubiese comprendido. Pero Jesucristo vino siendo hombre. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le levantó. Él siendo Dios, Él siendo parte de la Trinidad, siendo el Hijo de Dios, Él no se aferró. ¿Por qué no se aferró? Porque Él vino con un propósito. Él vino a pasar todo lo que hoy en día el hombre pasa. Él fue rechazado. Mi familia no me comprende, nadie me entiende. Nos entendemos, ay, con entender a Saiba, yo puedo no entender, donde diga tú ir a entender, pero Jesucristo también fue, su propia familia le llamaron loco, no creyeron en Él. Su propia familia no creyó en Él. Sus propios hermanos se burlaron de Él. En ese momento, hermano, cuando Él fue apresado, aun aquel que le había dicho, Señor, si es necesario morir, contigo voy a hacerlo, Él le negó. Él se encontró solo. Para cumplimiento de la palabra, Él también fue perseguido. Hablaron mal de Él también murmuraron, a Él también le calumniaron, contra Él también dijeron falso testimonio, a Él también le señalaron, a Él también le acusaron, y todo lo que hoy estamos viviendo, Él ya lo había vivido. ¿Y cómo uno puede seguir diciendo que no hay nadie que le entiende, que nadie le comprende, si hay alguien que hace miles de años ya pasó
y entiende, comprende y sabe el dolor por lo que estás pasando. Gloria a Dios, la Biblia dice, hermano, que Él estaba ahí en la barca. Pero ¿qué Jesucristo estaba haciendo ahí en la barca? Él estaba, hermano, durmiendo. También sentía cansancio. Y ahí le estaba cansado, hermano, en medio de la tempestad. Así como de reñiñando a esa cosa, imagina. Reñiñando un de caneo lento, imagina porque y pues vietereiman de benguana. Esta imagina la lucha, esta la prueba. Y puku imagina, esta mareye perseguí. Reñejamba y tengo de ella por la voluntad de Dios. Pero lo mismo de estar ella perseguí. Pero iba entero un gopuán de contrape. Jalo lleva catún de reje tamba de tamba ere asaba. Hampendemente rupiré para imivo. Denderemos me uy ma bebape. Pero tu pañan de yaro y cuando voy a sendere pensar parabo. Voy a ser pensar ella de tenevo. De reineba en el servicio de Dios. Esta vez sendere pensar para imivo. Rejo momburu. Algo tal vez o cambiaba la situación. Hay por ambabo. Esta vez seré yetopa. Adelante de la palabra de Dios coñandeña y me he descubierto. Hoy cosas denderemos más vea pero ne cane o maricojina. De tanta lucha, de tanta prueba, de tanta dificultad. Reñeja anoye te cundere logra y vas a peande mo cane orejo bombe catu. A muchas veces dere huereco y más página peicatuba nerendumi. Alguien por lo menos o guapu van a ir banderos en duta va a ir coche un de pero de huerecoy. Entonces cuaco palabra Dios hoy saca esa compasión pe y pueblo hoy sacan debe compasión con este día. Haengo entende haengo y cua haengo hendú haengo esa pe cada cosa ñamandeaba con hoy cua paite. Entonces haengo y catuco este día pendere y coteemo mendebe. Vengo ahí, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. El zafiro, hermano, el carbunclo son piedras preciosas. Y no solamente eso, tus ventanas ahí pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de la opresión porque no temerás. Y de temor porque no se acercará a ti. Gloria a Dios. Aupega tu Jeico verso 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Penderejeo puaba. Joatanere non debe. Que tal vez iba yeheina pe cristiano creyente, pero derei cuajina reñeja ajare ya por la voluntad de Dios, pero hoy otros iba yehe conocedores de la palabra apea o puañendere heina apeisa o conspiraba de contra peco sin mí y Dios. Dere non debe upeajo ata. Dios nemo puata. Dios de fortaleceta. Dios o cambiata pendereco ve. O ya potan de algo y por ahí te iba. Pero es importante, hermano, es recibir, hermano, la palabra de Dios. Ya esto me de fuerza tan de renovar este día. Esto me debe fuerza para seguir. Pero hemos ve uponande na supe. Va y se te página pere yetopa. Y catu haweisa co semana va upeisa de yetopa. Y catu imagina eco co este día mismo de yetopa upeisa. Hoy catu ina Oreja, sata ina pete momento difícil lupi. Ñanda jay cuaingo pe ñandera pena. Pero mi pete y Dios. Y catuba o restaurar. Y catuba o reconstruir. Y catuba hermano, hermana o me lleve el enemigo o mondaba cuende huipe y catu llega o me endebe.
Hoy me non dere pucabeira y como. Hoy me non dere vivabeira y como. Entonces momento y que tú llegas a dice tu pañan de yarao me llega depende ricote baja evagina paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella no supe pende carga. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará en la palabra del Señor. Hay una desde caneómana de Yusherendape y Jesucristo. Hace oromopututa. Gloria a Dios. Ella a Dios toña encargada depende de situaciones. Toña encargada depende areyeto paisa epea y catu o ya poye y pajua. Y catu hae o me lleguen de fuerza. Y catu no bombarete llegue. Hay catu de restaurar. Y catu llegue o me de pebu a. Deja eva reserviva a Dios, deja eva pende trabajo. Areyeto paje a huecha y nanecane o por tanta lucha, prueba, dificultad. Hay que tú llego me endepe fuerza. Y que tú llego me endebe pepu acá. Costedía y ve que tú aguanzare pu allí. Hay que tú te consolar. Hay que tú ta pe herida tal vez emocional egreco a pendería pupe. Penderemos uy vamos a ver costedía y potar mano de confesar a Dios. Costedía y potar hemos examina a Dios como petein persona, petein amigo, hoy no guaysan de nondepe. De donde eres el sign de supe. Pero hemos ve umina supe. Pesta loica tu ta haisar hemos ve una petein persona de nondepe oína pe. Upe seitena hemos ve umi supe. Anina hemos cañiceti de Dios. Dios go a petein persona, pean ahí objeto. Dios go petein ser petein persona. Naya el sign petein objeto. Hango na petein cosa, eco petein persona. Pero que no podemos ver ese espíritu y entiende y comprende cada situación que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero, para cerrar esta palabra, recomendarte una vez más que puedas dejar a Dios que Él sea el que te consuele, que Él sea el que te ayude, que sea Él el que te levante, porque Él tiene compasión. Él se compadece de tu situación. Él en este día se compadece de tu vida para darte nuevamente esa fuerza, para darte nuevamente esa fortaleza, para los cimientos de tu vida nuevamente fortalecer. Hate cure ata, hate cune canguita maba, hay costedía y catuyen de mombarete. Pero hay que pedirle a Dios que Dios pueda hacer esa obra en tu vida. Es la única manera que pueda ser realizado en tu vida en el nombre de Jesús. Y vamos ya en unos minutitos a estar orando para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en tu vida en el nombre de Jesús.